efectiva participación. Muy bien. Ok. Reformas a la Ley de Amparo 2025. ¿Modernización del sistema de justicia o realmente tiene otra perspectiva esta reforma? Vamos a platicarlo desde un punto de vista normativo, analizando, por supuesto, en este caso el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de octubre del año 2025. Es decir, realmente han pasado algunos días y es muy importante analizar esta figura. Vamos a analizarla desde este eje rector, desde la eficiencia recaudatoria, la justicia digital y el tema de la reconfiguración procesal. Bien, estos son puntos importantes que por supuesto destacamos en particular de la reforma. Vemos, por ejemplo, los ejes de transformación que por supuesto redefinen un tema en relación al acceso a la justicia, eficiencia fiscal del Estado y el combate a la delincuencia financiera en México. Vamos a ver la estructura de los puntos que vamos a estudiar de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a estudiar la eficiencia recaudatoria, el combate a la delincuencia organizada, vamos a verificar la modernización del juicio de amparo y el tema de la justicia digital para continuar con la reconfiguración de contrapesos y eficiencia procesal. Entonces, el primer eje que vamos a revisar es la eficiencia recaudatoria, el combate a la delincuencia financiera. Y bueno, el objetivo de este primer tema que vamos a analizar es el siguiente: robustecer la capacidad que tiene el Estado en materia fiscal y financiera. Cerrando, dice la reforma, en este punto se planteó en el debate dentro del Congreso, cerrar el tema de las vías procesales que permitían la dilación en el cobro de impuestos y eludiendo también, por supuesto, el tema de el combate al lavado de dinero. Algunos ejes muy importantes son donde se va a verificar principalmente esta reforma. Avanzamos y por supuesto vamos a destacar lo siguiente: improcedencia del amparo contra créditos fiscales firmes. Artículo 7 de la Ley de Amparo. Vamos a señalar que el amparo indirecto contra actos de ejecución o cobro de créditos fiscales que ya hayan quedado firmes o solicitudes de prescripción de estos créditos solo procederá hasta la convocatoria del remate, es decir, prácticamente hasta una vez que hayamos concluido con todo el proceso. Esto, por supuesto, tiene una finalidad de eficiencia recaudatoria, es lo que podemos señalar en este primer aspecto. Avanzando sobre el tema, vemos también, por supuesto, a grosso modo, lo referente a la impugnación de normas en vía fiscal. Artículo 107 de la Ley de Amparo. Decimos, las normas generales aplicadas durante el procedimiento de cobro fiscal solo podrán promoverse, ¿sale?, amparo promovido contra la resolución final del procedimiento. Es decir, durante la tramitación de este procedimiento recaudatorio no vamos a poder promover este medio de control de constitucionalidad. Entonces, durante esta tramitación, no. Vamos a hacerlo efectivo, entonces, contra la resolución final. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hacer mucho más ágiles los procesos que conllevan con el tema del cobro de impuestos y la posibilidad de que el amparo solamente se proyecte contra esta última determinación. ¿Vamos bien? También, por supuesto, vamos a ver que nuestro Código Fiscal de la Federación también tiene una reforma muy, muy importante. Y vemos lo siguiente. Decimos, improcedencia del recurso de revocación.
artículo 124 del Código Fiscal de la Federación. Se vuelve improcedente el recurso de revocación contra resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales que ya han quedado firmes o que resuelvan solicitudes de prescripción de dichos créditos. Al final de cuentas, ¿cuál es el medio que nosotros tenemos entonces para combatir este tipo de disposiciones en materia fiscal? Bueno, lo que nos va a quedar, que ya hemos mencionado con antelación, contra la resolución final, es el amparo indirecto. ¿Sale? Lo que se pretende en este punto es de que se presenten serie de recursos que lo que hacen es que este proceso recaudatorio se convierta en un proceso complejo y bueno, aquí lo que se va a plantear contra la resolución final, bueno, la posibilidad de presentar nuestro amparo indirecto. Muy bien, perfecto, vamos avanzando y seguimos con nuestro estudio. Verificamos, por supuesto, la improcedencia en relación del recurso por desconocimiento. Código Fiscal de la Federación. También va a ser improcedente el recurso de revocación contra actos que el contribuyente manifieste desconocer, porque con antelación era un recurso que se tenía para hasta cierto punto tener una defensa fiscal. Lo que se pretende, y eso es lo que mucho se critica, pues es que se está dejando sin muchas herramientas que tenía el contribuyente para poder defenderse de estos actos, por supuesto, de la administración pública. Avanzamos y vamos a ver lo siguiente. Continuamos con la cuestión referente a la incompetencia del Tribunal de Justicia Administrativa, artículo 103 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que dice: ya no conocerá este tribunal juicios contra resoluciones que exijan el pago de créditos fiscales que hayan quedado firmes, ni sobre solicitudes de prescripción. A esto verifica que todas las leyes cerrando la vía contenciosa administrativa en estos casos. ¿Y esto a qué nos va a conllevar? Si el Código Fiscal entonces plantea, y también dentro de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se plantea que sí tiene una incompetencia para este tipo de créditos, entonces lo que vamos a tener como última herramienta es el amparo indirecto. Pero bueno, vamos avanzando porque es importante señalar que el decreto no solamente versa sobre la ley de amparo, sino también, por supuesto, sobre el Código Fiscal de la Federación y competencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Avanzamos y vemos lo referente con el combate al lavado de dinero. Nuevas restricciones en cuanto a la suspensión en casos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Vemos entonces lo siguiente. Ahí va. Analizamos artículo 129 de la Ley de Amparo. Suspensión denegada contra lavado de dinero. Se considera que sigue el perjuicio al interés social y como consecuencia se negará la suspensión si ésta permite que continúen o se materialicen actos que favorezcan operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Entonces, en este caso, si estamos en un proceso en el cual se nos persigue por recursos de esta naturaleza, no se nos va a conceder la suspensión. Ok, recuerden que la suspensión en el juicio de amparo es una medida cautelar
para mantener las cosas en el estado que se encuentran hasta en tanto de fondo no se resuelva el juicio de amparo. Continuamos y por supuesto tenemos excepciones. ¿Cuáles son las excepciones que vamos a destacar? Por ejemplo, de salarios y alimentos. Recursos necesarios para el pago de salarios, alimentos, recursos para alimentos y subsistencia del titular, y también créditos fiscales e hipotecarios de vivienda. El artículo 129 deja a salvo recursos necesarios para el pago de los derechos que hemos señalado con antelación, siempre que por supuesto queden debidamente acreditados. ¿De acuerdo? Es decir, si vemos un panorama general, por ejemplo, que todo esto es nuestro patrimonio y de este patrimonio, todo esto, pues hay cierta situación que te venga de un tema de procedencia de recursos ilícitos, pero aquí sobre esta parte acreditamos el tema de alimentos, el tema de pago de salarios de trabajadores, el tema referente con el pago a acreedores, ¿vale? Créditos hipotecarios, créditos prendarios. Entonces, por supuesto, vamos a ver que entonces tendremos la concesión de una suspensión parcial. Muy bien. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos avanzando. Seguimos. Muy bien. Maestra, creo que por ella dijo un mensaje de que tenían 10 minutos la sesión. No sé si sea el caso de esta. No, en teoría es la licencia, pero ahorita ya lo estoy checando con el equipo técnico. Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos avanzando. Perfecto. Recording stopped. La pausó, ¿verdad, maestra? Sí, no se preocupe. Sí, bueno. Sí. Usted me dice, porque qué tal si a lo mejor tiene que estar grabada la sesión, por eso me... Sí, no se repite. Sí. Muy bien. Bien, estimados amigos, entonces, bueno, más o menos en lo que se reanuda el tema de la sesión, pues ya es importante lo que hemos analizado en el tema, pues, del combate a actos que tienen que ver con el tema del lavado de dinero. Y lo que pretende esta reforma es, por supuesto, que no se conceda la suspensión sobre estos actos que versen sobre recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero, porque muchas veces era la manera como las personas que estaban sujetos a estas investigaciones pues podían acceder a su dinero. De esta manera pues tenemos hasta cierto punto una restricción, y bueno, en este caso se va a denegar la suspensión salvo los casos que hemos señalado con antelación: salarios, alimentos, vivienda. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos avanzando sobre el tema. Y bueno, no sé si me diga algo, maestra, usted me dice, ¿eh? Sí, adelante, doctor. ¿Sí? No se preocupe, ahorita estamos checando con el staff. Sí, muchas gracias. Muy bien. Continuamos y por supuesto también verificamos el tema de la licitud de cuentas. Un requisito para que se conceda la suspensión definitiva únicamente es que se acredite, que se verifique que los recursos son lícitos, y esto lo tenemos que acreditar ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, vamos a poner un caso. Resulta que estoy tramitando mi amparo porque de alguna manera me están causando un acto de afectación derivado a que se abrió una carpeta de investigación y señalan que me encuentro involucrado en una carpeta de investigación sobre el tema de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero. Vamos a ver que ya vimos el tema de la suspensión. No se va a conceder
salvo las excepciones que hemos señalado. Ok, es importante que ustedes conozcan las excepciones, como son el tema de alimentos, salario de trabajadores y por supuesto también verificamos lo referente con créditos. Ok, muy bien, avanzamos y en la suspensión definitiva, si yo verifico que en este caso el recurso es lícito, entonces se concederá la suspensión definitiva, siempre que acreditemos la licitud de ese recurso. Muy bien, ok, vamos avanzando. Y bueno, estimados amigos, vemos también lo referente con la prohibición de suspensión provisional contra el tema de lavado de dinero. ¿Y qué vamos a destacar aquí? Decimos, en ningún caso procederá la suspensión provisional en casos relacionados con productos de operaciones de procedencia ilícita. Por lo tanto, decimos que no, en ningún caso procederá la suspensión de conformidad con el artículo 129 de la Ley de Amparo. Seguimos en nuestra exposición y verificamos lo siguiente. Ahí va. Decimos, suspensión denegada contra información financiera. Artículo 129 de la Ley de Amparo. Señalamos, se negará la suspensión si impida a la autoridad obtener o diseminar información financiera para la prevención y detección del lavado de dinero. ¿Por qué en este caso vamos a ver esa suspensión denegada? Porque de conformidad con la reforma se pretende que la autoridad tenga herramientas para combatir todos estos tipos de delitos financieros y muchas veces de concederse la suspensión, esto limitaría la facultad que tiene la autoridad. Por eso vemos esta cuestión tan importante sobre la suspensión. Avanzamos y otros temas cruciales dentro de esto es la garantía específica para la suspensión en materia fiscal. Primero, tenemos que otorgar una garantía, billete de depósito, primera opción para constituir esta garantía. Y una segunda implicaría la carta de crédito, segunda opción para constituir la garantía. Nos dice el artículo 135, tratándose de créditos fiscales firmes, la suspensión solo surtirá efectos si la garantía se constituye mediante billete de depósito o carta de crédito, limitando otras ofertas. Es decir, de esta manera, si pretendemos que en este caso se suspenda el acto, bueno, hay que otorgar una garantía que hasta cierto punto verifique la tutela del Estado al tema de la recaudación del impuesto de la contribución que se está persiguiendo y que por supuesto queremos nosotros que en este momento se deje momentáneamente sin efectos hasta en tanto no se resuelva el amparo. Nos encontramos con la ampliación de exentos de garantía. Artículo 137. Dice, las personas morales públicas que sean parte dentro del juicio de amparo están exentas de otorgar esta garantía. Bueno, pues sí lo entendemos, ¿verdad? Por la propia naturaleza de la autoridad. Vemos también fondos y mandatos. Se encuentran incluidos dentro de esta extensión y cualquier otro ente público también se va a encontrar exento de esta obligación de otorgar garantía. Muy bien, bien, vamos a continuar. Bueno, me dice la maestra que hay un problema técnico de llegar a suspenderse, nos reconectamos. En la misma liga, ¿verdad, maestra?
doctor, por favor, y todos los participantes, de antemano una disculpa, me están comentando que al parecer desde el sábado ha estado un poquito con algunos temas la plataforma, pero en caso de que llegara a suspenderse, nos reconectamos en el mismo link, por favor. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Ok. Muchas gracias. Muy bien. Avanzando, por supuesto, nos encontramos también de la suspensión denegada contra actividades sin permiso. Artículo 129 de la Ley de Amparo. Dice, se negará la suspensión si se permite continuar actividades o servicios que requieran permiso, autorización o concesión federal y no se cuente con ello. Es decir, si estoy actuando de manera irregular y de pronto la autoridad administrativa va y cierra mi negocio y yo pretendo ampararme para dejar sin efectos ese acto de autoridad, pero no tengo los permisos correspondientes, entonces no se va a conceder la suspensión. Muy bien, avanzamos y verificamos también el tema de la suspensión denegada contra deuda pública. Decimos, se denega la suspensión, se impide al Estado ejercer facultades en materia de deuda pública. Artículo 129. Atentos, ¿por qué es esto importante? Pareciese que tiene un marcaje particular para una persona o ciertas personas, ¿verdad? El tema de, por supuesto, es importante destacar el tema de la suspensión denegada contra deuda pública. Les hablaba que en particular se va a negar la suspensión en el caso, a ver, denme un segundito. Ahí voy a... Ok, se va a denegar la suspensión en el caso si esto impide al Estado ejercer las facultades que tiene en materia de deuda pública. Por lo tanto, aquellas personas que tengan adeudos, que tengan impuestos, que tengan cuestiones con el Estado que cubrir y de estar sujeto a un procedimiento de esta naturaleza, nos vamos a encontrar que no tendrán la posibilidad de solicitar la suspensión. ¿De acuerdo? Entonces, en estas primeras partes nos hemos dado cuenta de que la reforma tiene una parte muy importante en cuanto de la suspensión. Los efectos en particular, pues hasta cierto punto vamos a encontrar, por supuesto, el tema de la suspensión que se va a denegar en cuestiones que versen sobre lavado de dinero. Ya vimos cuáles son las excepciones que señalamos. En vía en la audiencia incidental, si nosotros demostramos que los recursos que obtenemos son lícitos, entonces por supuesto podemos obtener la suspensión definitiva. Recordemos también la prohibición de la suspensión contra temas de lavado de dinero. También, por supuesto, la denegación de la suspensión con la cuestión de que el Estado esté realizando una investigación que tenga que ver sobre la prevención y detención del lavado de dinero. Nosotros no podemos ampararnos en contra de ese acto de autoridad. Muy bien. Y bueno, mis queridos amigos, avanzando sobre esto, recuerden que es muy importante para que se nos conceda la suspensión definitiva en el caso de que demostremos la licitud del recurso. Es importante, por supuesto, el tema de las garantías que se centran en dos: billete de depósito y carta de depósito, ¿de acuerdo? Ya vimos que los entes públicos quedan exentos de otorgar esta garantía. También vimos la suspensión cuando en este caso no tenemos un permiso, no tenemos una licencia, no tenemos una concesión, y entonces no podríamos solicitar la suspensión porque esta va a ser denegada. Y bueno, el tema de la suspensión contra la deuda pública. Avanzamos y continuamos revisando el tema del eje 2,
la modernización y justicia digital. ¿Qué destacamos sobre este punto? Bien, señalamos lo siguiente. El objetivo del eje. Deme un segundito, Creo que... Ahí va. Muy bien, rápidamente. Vamos a ver que el objetivo del eje impulsa de manera decisiva el tema del expediente electrónico y también, por supuesto, la referencia a notificaciones digitales, volviéndolas obligatorias para las autoridades y preferentes para las partes, buscando así agilizar este proceso. ¿De acuerdo? Es decir, de esta manera, lo que se pretende dentro de nuestro amparo es que muchos de los actos, por supuesto que seguimos teniendo nuestro trámite, por supuesto por escrito, pero también hoy se pretende el tema de la justicia en línea. ¿Esto qué implica, compañeros? Pues bueno, a través de medios electrónicos vamos a ver que hoy la ley de amparo lo contempla, es decir, un procedimiento híbrido. En línea, los particulares pueden determinar iniciar de esta manera sus procesos, pero también tenemos el tema de el procedimiento en línea que se va a plantear dentro de esta ley. Avanzamos y vemos, por supuesto, lo siguiente. El objetivo entonces es el impulso hacia el expediente electrónico y, por supuesto, también las notificaciones digitales. Seguimos y, por supuesto, vemos la obligatoriedad del uso del portal en línea del Poder Judicial para las autoridades. Todas las autoridades que participan dentro del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 30 de la ley de amparo, tienen la obligación, por supuesto, de usar este portal. Deben de generar su usuario, deben de tener su FIREL y, por supuesto, actuar en el juicio mediante plataforma digital. Recordemos el uso que tenemos sobre una firma electrónica. Es importante señalar el uso de la FIREL de conformidad con el artículo 30 de la ley de amparo. Vamos a preferir la notificación electrónica. Partes con usuario en el portal deben de manifestarlo desde la primera actuación y las notificaciones se harán por medio electrónico. ¿Se entiende? Es decir, nosotros tenemos que informar de que estamos dados de alta en el portal para que las notificaciones se realicen por esta vía. Esto lo establece el artículo 30 de la ley de amparo, que nos dice: las partes con usuario en el portal deberán de manifestarse desde la primera actuación para que las notificaciones se realicen por este medio. ¿De acuerdo? Muy bien. Es importante, y así lo contempla la ley de amparo, el tema del uso de la firma electrónica, FIREL. Los escritos electrónicos se presentan con esta firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Muy bien, modernización de nuestro juicio de amparo. Y bueno, vamos a avanzar y tenemos también lo referente a la excepción a la FIREL. Artículo 15. Esta cuestión es muy importante porque el artículo 15 hace alusión a ataques a la vida, deportación, tortura, etcétera, etcétera. En este caso, entonces, no se requerirá la firma electrónica FIREL. ¿De acuerdo? Por la naturaleza del derecho que estamos protegiendo. ¿Se entiende, verdad?
ni modo que estemos tramitando nuestra FIREL cuando la situación del derecho fundamental está en ese riesgo. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y vemos también la obligatoriedad de notificación a las, en este caso, electrónica, a autoridades. Tenemos entidades morales oficiales, las notificaciones se harán por vía electrónica, ¿sale? Acuérdense que es importante que el órgano de administración judicial pues establezca los mecanismos que se van a utilizar para estas notificaciones. Excepcionalmente se van a hacer por oficio impreso, pero son casos muy excepcionales. La obligatoriedad es de que a las autoridades se les notifique por esta vía. Y lo que ya hemos visto, la obligatoriedad a las partes que ya tengan de registro de manifestar esto, porque las notificaciones se van a realizar a través de la vía electrónica, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo. Avanzamos y sobre temas de notificación también nos encontramos con la notificación electrónica por domicilio. Artículo 28. Decimos, si obran autos que la persona cuenta con usuario en el portal, la notificación se va a hacer de forma electrónica. Por eso nosotros tenemos que manifestar desde un principio si estamos registrados o no. ¿De acuerdo? Bien, vamos a avanzar. Y señalamos lo siguiente, para que entendamos el contexto global de la reforma. Primera notificación a autoridades. Se va a hacer por vía digital, oficio digitalizado mediante FIREL y por supuesto usuario del portal de la autoridad responsable o tercera interesada. Nos dice el artículo 30 de la Ley de Amparo. La primera notificación a autoridades responsables o terceros interesados debe de hacerse por oficio digitalizado mediante FIREL al usuario del portal. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que todas las autoridades tengan su firma electrónica. Pero hay que destacar algo muy importante. El tema de la promoción del amparo es opcional para el promovente, es decir, puede presentarlo de forma electrónica o también, por supuesto, a través de medios impresos. Él decide y tiene esta opción. Pero atención, aquí hablamos de un sistema híbrido. ¿Qué significa? Que si por una parte la persona quejosa, dice que va a iniciarlo por un procedimiento escrito, la autoridad va a realizar los actos procesales de forma electrónica. ¿Y esto qué implica? Pues bueno, que vamos a tener un procedimiento híbrido, ¿sale? Porque vamos a verificar que tiene la obligación el titular del órgano jurisdiccional de digitalizar todas las promociones físicas que se presenten. Entonces, esto nos conlleva al sistema híbrido que estamos mencionando. Entonces, vemos que la regulación del expediente nos plantea lo siguiente: el expediente físico, el expediente electrónico, y se establece que el nuevo órgano de administración judicial regulará lo referente a la integración del expediente físico y también, por supuesto, del expediente electrónico. ¿De acuerdo? Bien, vamos avanzando y, por supuesto, reconocemos el tema de la actualización de medios electrónicos.
nos dice, el órgano de administración judicial será el encargado de desarrollar, actualizar el listado de medios electrónicos apto para la práctica de estas notificaciones de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo. ¿Cuáles son el plazo de implementación de este listado de medios electrónicos? Señalamos los siguientes: 180 días a partir de su entrada en vigor. El órgano de administración judicial emite el acuerdo general de expedientes. Las autoridades crean usuarios tras publicación del aviso y, por supuesto, en este punto tenemos un plazo de 360 días para que el órgano de administración judicial adecue el sistema electrónico. Esto, por supuesto, dentro de las disposiciones transitorias. ¿Se entiende, compañeros? Es decir, más o menos estamos a un plazo de un año de que, por supuesto, todo esto opere en el tema del expediente físico y el expediente electrónico, que estén configurando al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Bien, avanzamos y tenemos también lo referente con la gratuidad de las copias. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no van a causar contribución alguna de conformidad con nuestra ley de amparo. ¿Ok? Y también tenemos dentro de este análisis de la reforma un límite a promociones orales. Las audiencias vamos a poder promover promociones orales que se encuentren permitidas. Las notificaciones, promociones orales que estén permitidas, y las comparecencias autorizadas por ley. Nos dice el artículo 30, las promociones orales únicamente podrán hacerse en audiencias, notificaciones y comparecencias que se encuentren autorizadas por ley. ¿Ok? Bien. Ahora bien, ¿cómo se realizan las notificaciones en zonas conurbadas? Artículo 28 de la Ley de Amparo. En casos urgentes, si el domicilio está fuera de la jurisdicción, pero en zona conurbada, la notificación podrá hacerse por medio de actuario. ¿Esto para qué? Pues para agilizar el trámite del propio juicio de amparo y que no tenga una restricción el actuario en cuanto a competencia por territorio. ¿Se comprende, estimados amigos? ¿Sí? Bien, vamos avanzando. Ya hemos platicado sobre la responsabilidad por integración de expediente, la verificación obligatoria. Los servidores públicos, como jueces y magistrados, son responsables de verificar que los expedientes estén debidamente integrados antes de la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Y bueno, avanzamos y estamos haciendo un estudio de fondo sobre nuestra ley de amparo y vamos a destacar la reconfiguración de contrapesos y el tema de la eficiencia procesal. El objeto de esta parte de nuestra exposición es que vamos a analizar las reformas de mayor impacto, tanto político como procesal. El límite y el alcance de la suspensión acota figuras como son el interés legítimo y la ampliación, y lo que se busca es reducir tácticas dilatorias. Avanzamos. Vemos, por supuesto, la cuestión de prohibición de suspensión con efectos generales. Decimos, en los juicios donde se reclame la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso la suspensión
podrá concederse con efectos generales. Es decir, si nosotros argumentamos en la tramitación de nuestro amparo la inconstitucionalidad de una ley, en este caso en particular, estimados amigos, vamos a destacar lo siguiente. Este punto lo que nos dice es que los efectos de este amparo contra leyes solamente se van a limitar a las partes que lo promovieron sin hacer ninguna declaración general. ¿De acuerdo? Muy bien. Es decir, vamos a dejar afuera el tema del precedente judicial. Muy bien. Vamos avanzando. También la ley nos contempla la prohibición absoluta en relación a actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y también del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos dice lo siguiente: Ley de Amparo en su artículo 128 y artículo 28 de la Constitución. Las normas generales, actos o omisiones de autoridades en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no van a ser objeto de suspensión. ¿De acuerdo? Bien, excepción a esta prohibición lo vamos a encontrar en lo que también se establece dentro de ese artículo. Las multas se van a ejecutar hasta que se resuelva el amparo y la desincorporación de activos también será hasta en tanto el amparo se resuelve de fondo de conformidad con lo que establece nuestra ley de amparo, que dice: si la autoridad impone multas o la desincorporación de activos, se van a ejecutar al final hasta en tanto no se resuelva el amparo. Pero también vamos a tener otro tema que debatir, y este tema versa principalmente sobre la acotación del interés legítimo dentro del juicio de amparo. Artículo 5. Se adiciona un párrafo que nos define el interés jurídico y nos habla de lesión jurídica individual o colectiva que sea real y diferenciada. Se va a anular en este caso. Vamos a ver que si en este caso si se anula el acto, va a traer consigo un beneficio cierto y no meramente hipotético. ¿Por qué en este punto hay una controversia muy importante en cuanto al interés legítimo? Vamos a suponer que la maestra Viridiana quisiera ampararse argumentando que ella tiene el interés legítimo en la protección al medio ambiente. Veamos el siguiente caso. Ok, vamos a ver. Están construyendo una sola zona hotelera en la Ribera Maya. Ok, bien. Ella argumenta pues que de alguna manera tiene el interés legítimo a la preservación del medio ambiente y por lo tanto se opone a que se construya esta zona hotelera porque va a causar un impacto al ecosistema de esta región. La pregunta: con antelación podríamos decir que la maestra acreditaba un interés jurídico en un interés legítimo, en promover el amparo, porque hablábamos de la tutela de derechos difusos, de derechos colectivos. Y en este caso, pues no se están tutelando. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué tenemos que acreditar? ¿Acreditará la maestra una lesión jurídica individual? Pues pareciese que no, ¿verdad? Si se concediera la suspensión, ¿ella tendría un beneficio cierto? Podríamos decir que no tan verificable. Es decir,
Esto acota mucho el tema de la tramitación del amparo, porque a lo mejor vamos a suponer que mi estimado Iván trabaja en una ONG que es Greenpeace, y dentro del objeto social de Greenpeace está la protección al medio ambiente y promover acciones para su prevención. En este caso, vamos a ver que sí hay una afectación sobre esta construcción por lo que respecta al objeto social que tiene Greenpeace. Entonces, bajo esa tutela, diríamos que hay una lesión jurídica colectiva como ONG, y hasta cierto punto podríamos decir que la suspensión, o en este caso combatir este acto, la anulación de este acto, puede traer un beneficio, ¿cierto? Y no meramente una hipótesis en el caso de su tramitación. Por eso es uno de los cambios más significativos que vamos a encontrar, por supuesto, en la ley de amparo. Avanzamos y vemos la cuestión de la restricción a la ampliación de la demanda, prohibición expresa. Decimos, se prohíbe expresamente la ampliación de la demanda fuera de los casos previstos en este artículo. Se permite la ampliación solo por actos nuevos que no guarden, estrecha relación con los iniciales o que no se conocieron antes. Es decir, presentamos nuestra demanda de amparo. Demanda. Aquí tenemos que la autoridad rinde su informe justificado. Su informe justificado. Y en este punto, la autoridad narra hechos que a lo mejor en su momento desconocía el quejoso, y por supuesto sobre estos hechos nuevos que está argumentando podrá presentar la ampliación de la demanda. Ok, o que tengan una estrecha relación los actos con el amparo que se está promoviendo. Es decir, ahora pues no va a ser la posibilidad que ampliemos la demanda, salvo los casos expresamente señalados en este artículo 111. Avanzamos y vemos también otra regla procesal importante: la restricción de pruebas en audiencia diferida. Artículo 121 nos dice: si la audiencia constitucional se difiere, no se podrán ampliar pruebas, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos sin descuido o negligencia. Es decir, si la audiencia constitucional se difiere, esto no implica que yo tenga un nuevo plazo para presentación de pruebas, ¿ok? Pero si versa sobre hechos o sobre, en este caso, que no se conocían, por supuesto, entonces podremos presentarlo. Pero de ahí en fuera no implica que esto amplíe el plazo para el ofrecimiento probatorio dentro del juicio de amparo. Y otra regla también cambia, y ahorita la vamos a ver en un plano práctico. Atención, mis queridos amigos, vemos lo siguiente: nuevos requisitos para conceder la suspensión. Tenemos que demostrar el interés suspensional, que es el principio del agravio. La apariencia del buen derecho. Del análisis preliminar se desprende la apariencia del buen derecho. Entonces vemos lo que dice la ley de amparo. Se añaden como requisitos: acreditar el interés suspensional, principio de agravio, y del análisis que se desprenda de la apariencia del buen derecho. ¿Esto qué implica? Bueno, ya se piden mayores requisitos por parte del juez de amparo para conceder la suspensión. Es decir, desde un principio vamos a tener
aquí tramito mi demanda de amparo, solicito la suspensión vía incidental y en este caso, para que se me conceda la suspensión provisional, tiene la autoridad que hacer un ejercicio de ponderación. Y en este ejercicio de ponderación debo de acreditar dos cuestiones muy importantes: el interés suspensional, ok, y también, por supuesto, la apariencia del buen derecho. Son aspectos que vamos a considerar y que, por supuesto, este ejercicio de ponderación pues va a exigir muchas habilidades por parte del juez de amparo para conceder la suspensión. Avanzamos y vemos lo referente con el análisis ponderado expreso. Artículo 128. El juez deberá realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social, verificando que la concesión no cause un daño significativo a la colectividad. Esto implica que, por supuesto, la suspensión va a tener mayor análisis de revisión de que se acredite por lo menos que existe un interés en la suspensión y que, por supuesto, en apariencia el derecho le asiste a la persona quejosa. Y bueno, vamos a tener mayor riesgo en la resolución de suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque la resolución deberá contener análisis expreso razonado de cada uno de los elementos exigidos en el artículo 128. Si de por sí el debate para que me concedan la suspensión provisional va a ser complejo, pues va a ser todavía con mayores requisitos para el tema de la concesión de la suspensión definitiva. Y bueno, mis queridos amigos, rápidamente avanzando, es importante señalar también el tema de la acotación en relación sobre las recusaciones dilatorias. El órgano jurisdiccional desechará de plano la recusación si advierte que se promueve con un objeto de entorpecer o dilatar el procedimiento, de conformidad con el artículo 59 de la Ley de Amparo. ¿Cuáles son los límites adicionales que va a señalar la Ley de Amparo en cuanto a la recusación? Decimos cuestiones accesorias. Se desechará si se presenta para que el juzgador se abstenga de conocer cuestiones accesorias o distintas al fondo. ¿Sale? Entonces, por supuesto, vamos a ver que también que hay un plazo límite para la presentación de la recusación. Deberá presentarse antes de la publicación de lista de sesión. Si el asunto se retira o aplaza, no podrá volverse a presentarse salvo cambio de integración del órgano jurisdiccional. Artículos 59 y 60 de la Ley de Amparo. El detalle es que nos limitan el tema de presentación de recusación para que hasta cierto punto no se entorpezca la tramitación del juicio de amparo y, por supuesto, esto implique que se resuelva de forma expedita el mismo. Y bueno, ya hemos hecho alusión que hay un límite en cuanto a la suspensión de la prisión preventiva oficiosa. Artículo 166. Se prohíbe otorgar suspensión en casos de prisión preventiva oficiosa con efectos distintos a los ya previstos, al quedar a disposición del juez de amparo solo por libertad, siendo
siguiendo el procedimiento penal. Entonces, plantear el tema de la suspensión contra una prisión preventiva oficiosa, vamos a ver que la ley de amparo prohíbe otorgar la suspensión en estos casos. Y bueno, también vemos disposiciones finales de cumplimiento y vemos a grosso modo la tramitación práctica. Decimos, revocación de la suspensión penal. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fijadas por el juez, como la garantía, dará lugar a la revocación de la suspensión. Es decir, acuérdense en la audiencia incidental, para que me concedan la suspensión definitiva, que vemos aquí, tramitada por cuerda separada. Aquí está el amparo principal, aquí está la tramitación de la suspensión vía incidental. Estamos en la audiencia incidental. Para que me concedan la suspensión definitiva, tengo que otorgar una garantía. Si no otorgo esta garantía, entonces se va a revocar la suspensión que me fue concedida. Y también analizamos, en este caso, facultades de cumplimiento. Antes de requerir el cumplimiento de una sentencia, el juez de amparo debe de analizar el marco jurídico de su actuación de las autoridades para determinar si realmente le corresponde cumplir con la misma, de conformidad con el artículo 192 de la ley de amparo. Vemos también votos particulares y publicación. La falta de emisión de voto particular, opinión disidente, en el plazo legal no impedirá que se pronuncie la sentencia. Artículo 186, es decir, esto en cuanto a la actuación de los tribunales colegiados de circuito. Acuérdense que 3 van a votar por unanimidad o por mayoría de razón. Y acuérdense que el magistrado que tenía un voto en contra presentaba su voto disidente. En este caso, la falta de emisión de este voto, pues ello no impide que se publique la sentencia. Si al conceder el amparo se advierte datos de prueba de un delito, se deberá de poner en conocimiento al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Lo que tenemos sobre el análisis de nuestra ley de amparo es, por supuesto, que la regla de aplicación procesal se rigen por la ley anterior todavía, pero las actuaciones futuras se rigen por este decreto sin que esto implique retroactividad. Dice el transitorio tercero, las etapas procesales que ya concluyeron se rigen por la ley anterior. Las actuaciones futuras se rigen por este nuevo decreto sin que ello implique retroactividad. Es decir, si se encuentra en trámite su amparo y en este caso entra en vigor este decreto, a partir de la entrada en vigor de este decreto hacia adelante, todos los actos versarán sobre este decreto que hemos señalado. Podríamos decir, oye, pero eso vulnera el principio de retroactividad porque yo me estaba rigiendo con la ley de amparo que estaba en vigor cuando yo inicié con mi procedimiento. Y ahora me dices que las reglas van a cambiar durante la tramitación de mi juicio de amparo. Y esto, por supuesto, es algo que se encuentra dentro de este debate. Conclusiones, compañeros, rápidamente ya para llegar a la conclusión y solamente destacar la reforma al juicio de amparo. Vamos a ver, por supuesto, un trámite procesal de amparo indirecto para que nos quede un poco más claro todos los puntos que hemos mencionado con antelación. Esto desde un punto de vista práctico vamos a ver cómo se tramitará. ¿Vale? Ya voy un poquillo rápido para que quede muy claro. Decimos, la presentación y trámite digital, la nueva regla del expediente electrónico que ya comentamos, el sistema híbrido
que distingue en este caso las obligaciones que tiene el ciudadano y por supuesto el aparato gubernamental. Acuérdense que el gobernado puede determinar iniciar el procedimiento vía tradicional, pero la autoridad necesariamente lo va a hacer a través del portal del Poder Judicial de la Federación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos mencionando lo que hemos señalado con antelación en relación de la tramitación de este amparo indirecto. Ok, para el quejoso, la presentación es opcional. Se mantiene, por supuesto, el acceso a la justicia. La firma electrónica FIREI disponible, pero no obligatoria. El tribunal no puede condicionar el acceso a uso de medios digitales. Opción de presentar por escrito físico, pues en este caso se preserva. Mientras que para la autoridad es una situación obligatoria. Es el cambio más significativo de la reforma. Todas las autoridades deben generar su usuario en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Esto aplica también para responsables y autoridades que funjan como terceras interesadas. Se elimina la opción de manejarse solo por oficio impreso. Por eso mencionábamos de este sistema híbrido. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con la tramitación de nuestro amparo indirecto. Recordemos el sistema de notificaciones electrónicas, la eliminación del oficio en papel. Las notificaciones a las autoridades serán a través del portal o convenio de interconexión y el oficio impreso solo se usará excepcionalmente. La primera notificación transformada. El emplazamiento ahora se hace por oficio digitalizado mediante FIREL al usuario del portal. Las obligaciones para partes con usuario. Si el quejoso o tercero tienen usuario en el portal, deben de manifestarlo por escrito, porque todas sus notificaciones serán obligatoriamente electrónicas. Ok, y si no lo hacen y se percata de esta situación la autoridad jurisdiccional, por supuesto que las van a percibir porque ustedes tenían la obligación de manifestar que ya estaban dados de altas en el sistema. Ok, hay una nueva responsabilidad del órgano jurisdiccional que ya hemos destacado con antelación, la integración del expediente electrónico. Los jueces, magistrados, los ministros son los responsables directos de vigilar la digitalización de todas las promociones físicas que se presenten. Y por supuesto, todas se van a integrar a un expediente electrónico. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos mencionado en la tramitación de nuestro amparo indirecto el tema de la restricción procesal en la ampliación de la demanda. Hay una gran restricción. Se van a acotar drásticamente las posibilidades de ampliar la demanda para evitar dilaciones procesales. Hemos destacado los nuevos límites a la ampliación. Hay una prohibición expresa que prohíbe la ampliación de la demanda fuera de los casos que establece el artículo 111, que nos dice: solo procederá si los actos guardan estrecha relación con los actos reclamados y por supuesto se cierra la puerta a introducir actos novedosos sin conexión directa o evidente a la litis original. Entonces, por supuesto, lo que se pretende es eliminar la táctica de diferir la audiencia constitucional y retrasar la resolución del juicio. ¿De acuerdo? Y por lo que respecta a la celebración de la audiencia constitucional, hay nuevos límites procesales para agilizar la justicia. Lo que buscamos que la audiencia sea una etapa definitiva con una sentencia expedita.
Bien, vamos a ver algunas restricciones sobre la audiencia constitucional. Tenemos, por supuesto, los límites a pruebas por diferimiento. Se termina la práctica de diferir la audiencia para ofrecer pruebas de último momento. Si la audiencia se pospone, ya no se podrán ampliar las pruebas. La excepción es que verse sobre hechos que no se conocieron antes y que no haya sido por descuido o negligencia de las partes. Y una vez que haya concluido la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional de amparo tiene 90 días naturales máximo para dictar sentencia. Y bueno, tenemos también la referencia en cuanto al cumplimiento de sentencia. Un nuevo análisis. Encontramos, antes de iniciar el procedimiento de cumplimiento, el juez tiene una nueva obligación procesal. Debe de analizar el marco jurídico de actuación de las autoridades responsables vinculadas, determinar su competencia para ver si conforme a sus facultades legales a esas autoridades les corresponde el cumplimiento de la sentencia. Esto con la finalidad de requerir a las autoridades incompetentes y agilizar el cumplimiento efectivo. Consecuencias del incumplimiento de la sentencia dictada en amparo indirecto serán multas, destitución e incluso consignación penal de las autoridades. Rápidamente, estimados amigos, vemos lo referente sobre el incidente de suspensión del acto reclamado, que es donde vamos a encontrar un mayor impacto. Recuerden que hemos señalado ya en esta sesión los nuevos requisitos para la concesión. Artículo 128. Se eleva el estándar y la carga argumentativa que el juez debe de satisfacer para otorgar la suspensión. Acuérdense, el interés suspensional y también, por supuesto, la apariencia del buen derecho. Hay 3 requisitos fundamentales en cuanto al tema de la suspensión. Análisis obligatorio ponderado. El juez debe de realizar de forma expresa y justificada un análisis ponderado desde la solicitud de la suspensión, apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social. Esto debe de quedar plasmado en la resolución de manera detallada. Por supuesto, acreditar por parte del quejoso el interés suspensional, nuevo requisito conceptual que el quejoso debe de acreditar, aunque sea de manera insidiaria. Se define como el principio de agravio derivado del acto reclamado. Y por supuesto que si lo solicito, tengo la carga de la prueba que demostrar que ese acto me causa una afectación. Vemos también la verificación de no daño significativo, es decir, se concederá la suspensión siempre y cuando no se cause un daño significativo a la colectividad. Protección al interés público como requisito explícito. Y bueno, también nuevas reglas, estimados amigos, en cuanto a las causales de improcedencia, cierre de vías estratégicas. Recordemos, estimados amigos, la reforma de mayor trascendencia política es que las sentencias que se dicten ya no van a tener efectos generales. Vuelve a tener fortaleza lo que conocemos como la relatividad de sentencias, la fórmula Otero. Dice la ley de amparo: tratándose de juicios de amparo en los que se reclamen la inconstitucionalidad de normas, en ningún caso la suspensión que se conceda tendrá efectos generales.
Me dirán ustedes, entonces ya no va a haber un control abstracto de constitucionalidad. Sí, lo tenemos en la acción de inconstitucionalidad y la Corte lo va a tener en la Declaración General de Inconstitucional. Muy bien, y por supuesto también vemos la prohibición de la suspensión contra órganos autónomos constitucionales del artículo 28. Ya lo mencionamos, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La regla general es de que no serán objeto de suspensión. Solamente procede en caso de la COFESE en ejecución de multas y desincorporación de activos, pero es contra la última resolución. Y por supuesto, lo que platicamos en el tema de concesión, de negativa de conceder la suspensión contra el combate a la delincuencia organizada. Se negará la suspensión por afectar el interés social en temas de lavado de dinero, obstaculización de investigación, en este caso en la cual la autoridad esté obteniendo información financiera, y detectar actividades de lavado de dinero, actividades sin autorización, y también por supuesto en este caso investigación de la autoridad para en materia de contratación y en materia de deuda pública. En estos casos vamos a ver la negativa de conceder la suspensión. Y bueno, también encontramos la prohibición de la suspensión provisional en todos los casos que versen sobre lavado de dinero. En ningún caso se va a conceder la suspensión provisional. Y vemos también, por supuesto, lo referente con los procedimientos de suspensión. Suspensión contra créditos fiscales firmes. Cuando se pida la suspensión contra cobros de créditos, vamos a ver que la suspensión es discrecional. La reforma limita la garantía y en este caso, para que se conceda la suspensión, tenemos que agregar billete de depósito o carta de crédito, que son los únicos supuestos de garantía que contempla la ley de amparo. Cierra otro tipo de garantías como las fianzas. ¿Ok? Y bueno, la suspensión contra prisión preventiva oficiosa. Se prohíbe expresamente otorgar la suspensión con efectos distintos a los ya previstos. Queda a disposición del juez de amparo solo por libertad. El proceso penal continúa su curso y no se suspende la investigación ni el proceso penal para determinar la responsabilidad del sujeto activo. Y en cuanto a la suspensión definitiva, estimados amigos, a grosso modo vemos: los jueces en audiencia incidental tienen una carga mayor, es decir, mayor rigor en la fundamentación, y obliga a los jueces a ser más exhaustivos en cuanto a sus resoluciones interlocutorias. La resolución que decida la suspensión definitiva deberá contener análisis expreso y razonado de cada uno de los elementos exigidos por el artículo 128. Y el juez de amparo en la audiencia incidental tendrá que resolver lo siguiente: interés suspensional, apariencia del buen derecho, no afectación al interés social, ausencia de daño significativo a la colectividad y un ejercicio de ponderación justificado. Ya no basta con una mención genérica. Ahora tienen que de fondo presentar todo este análisis para conceder la suspensión definitiva. Estimados amigos, cerramos ya prácticamente esta disertación señalando lo siguiente: 90 días máximo para que, una vez que concluya la audiencia constitucional, se dicte una sentencia. Ok,
3 nuevos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado: interés suspensional, apariencia del buen derecho y que no se cause una afectación a la colectividad, a la sociedad. 4 nuevas causales de improcedencia de la suspensión relacionadas con delincuencia organizada, lavado de dinero, investigación financiera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y bueno, también nos encontramos con esta cuestión de la digitalización. Expedientes físicos tenemos antes de la reforma. Vemos también notificaciones a la autoridad por oficio impreso. Autoridades podían actuar sin usuario digital y por supuesto la presentación electrónica era opcional para todos. Después de la reforma, expediente electrónico obligatorio para las autoridades, notificación electrónicas como regla general. Las autoridades están obligadas a generar, en este caso, usuario en el portal del Poder Judicial de la Federación y la presentación electrónica para las autoridades. La persona que promueve el juicio de amparo todavía tiene la opción de la vía tradicional o la vía electrónica, pero si ya estamos dados de alta, compañeros, pues tenemos que continuar con la vía electrónica. Y bueno, mis queridos amigos, cerrando ya nuestra comunicación, vemos restricciones procesales. La ampliación de la demanda solamente se podrá presentar contra actos que tengan estrecha relación a los actos originales. No se podrá ampliar, en este caso, el plazo para ofrecer pruebas si se difiere la audiencia constitucional, 90 días máximos para la emisión de una sentencia y por supuesto el cumplimiento de análisis previo de competencia a las autoridades para ver si a ella le corresponde dar cumplimiento con la sentencia. Y bueno, ya reiteramos las áreas prohibidas de la suspensión. Señalamos, digamos, si nosotros promovemos amparo contra la inconstitucionalidad de leyes, la suspensión solamente tiene efectos relativos. Contra actos de la COFESE y del IFT, vamos a ver que hay una negativa de conceder la suspensión, salvo que se trate de multas o desincorporación de activos, pero en este caso solamente contra la COFESE. En tema de delincuencia lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con productos de procedencia ilícita, no hay posibilidad de que se conceda la suspensión. Y también en prisión preventiva prácticamente vemos los efectos limitados de la suspensión. Y bueno, mis queridos amigos, de todo esto prácticamente cerramos argumentando el flujo del procedimiento digital. Presentamos la demanda. Esta puede ser electrónica o física. La autoridad está obligada a en este caso, a la vía electrónica en el portal del Poder Judicial de la Federación. El emplazamiento, oficio digitalizado mediante FIREL al usuario del portal. Las notificaciones para autoridades y partes que tengan usuario registrado será por vía de procedimiento digital. El juez tiene la obligación de vigilar que todas las promociones y todas las actuaciones estén completamente digitalizadas y por supuesto la audiencia de sentencia en un plazo máximo de 90 días una vez que concluya la audiencia constitucional. Ok, estimados amigos, amigas, por supuesto verificamos los elementos del análisis ponderado obligatorio. Recuerden, esto es lo que se va a analizar: apariencia del buen derecho, análisis preliminar de la probable procedencia del amparo, evaluación de argumentos constitucionales del quejoso, argumentos constitucionales desde la suspensión provisional, análisis del interés social, impacto de la suspensión en la colectividad y por supuesto protección del bien común y el orden público. Y también no se causa un daño significativo en perjuicio colectivo. Estimados amigos, hoy el amparista
tiene que ser todavía más estudiado, ¿eh? Hoy el tema del amparo se convierte en más especializado y por supuesto los retos que tenemos son muchísimos mayores. Y bueno, continuando ya llegando a la conclusión, nos encontramos con las garantías en suspensión fiscal. Limitación a esta garantía para que se conceda la suspensión definitiva. En este caso, la ley nos limita a billete de depósito, forma aceptada para garantizar, en este caso créditos fiscales firmes, y también carta de crédito, segunda forma aceptada. Fianzas y otros en materia fiscal no son opción. ¿De acuerdo? Y bueno, objetivos centrales de todo esto que venimos estudiando de la reforma del 16 de octubre del 2025, estos son los pilares: eficiencia, digitalización, que los amparos se resuelvan con mayor agilidad procesal, protección del interés social y por supuesto también un área estratégica del Estado, que el combate a la delincuencia organizada y el fortalecimiento institucional. Estos son los aspectos primordiales que destacamos en relación a la reforma de nuestro juicio de amparo. Y bueno, hay todavía muchos temas que platicar y también, por supuesto,